Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal. Como no lo vio en TV Noticias, yo soy Alejandro Contreras. Hoy es la noche del 9 de julio de 2025. El día de hoy vamos a estar comentando el caso de la investigación a Enrique Peña Nieto, porque después de que el fiscal Alejandro Gertz Manero confirmara que solicitará más información a las autoridades israelíes sobre este asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha salido a aclarar si existe el famoso pacto de impunidad que se supone tendría el expresidente priista con el gobierno de la 4T, una teoría pues plenamente aceptada por algunos sectores de la oposición, sobre todo. Y desde luego vamos a escuchar qué fue lo que señaló la mandataria. En este sentido también estaremos hablando de este nado sincronizado de la prensa corporativa en contra de López Obrador y su administración, porque ante la reciente noticia de la incautación de 2 millones de litros de hidrocarburos allá en Coahuila, los chayoteros se han puesto de acuerdo para pegarle a López Obrador por haber dicho que en su gobierno se había acabado el huachicol y que ya no se extraía el combustible de los ductos de Pemex, ¿no? En este caso, lo que no dicen, pues es que el huachicol evolucionó porque cuando el gobierno en el sexenio pasado pues detuvo la ordeña ahí en los ductos, pues obviamente el crimen organizado iba a encontrar otras vías para poder vender el combustible, esta vez proveniente pues de otros países, en buques cargueros, corrompiendo autoridades aduanales, usando documentos falsos, es decir, pues pusieron en marcha toda una impresionante sofisticación, ¿no? Para poder hacer este enorme negocio. Y por supuesto ya estaremos entrando en detalle sobre pues todos estos temas. Si les parece, arrancamos aquí con el primer tema de esta noche, porque el día de hoy en la conferencia mañanera la presidenta de México pues fue realmente muy tajante, ¿no? Al ser cuestionada sobre este tema de la investigación sobre el presidente, el expresidente Copetón, y el dinero que había recibido de sobornos para la compra del software Pegasus. Es interesante realmente lo que mencionó la presidenta, porque además dio más detalles, añadió que la fiscalía pues tiene que revelar más información al respecto, y pues vale mucho la pena escuchar aquí directamente a la presidenta de México hablando precisamente sobre este tema. Sin dudas, lo que quedó ayer de lo que expuso el fiscal Alejandro Gertz Manero cuando se le cuestionaba por qué no se judicializaron esas carpetas de investigación en contra del expresidente, que la misma fiscalía informó en el 2022, a 3 años, una falta de judicialización. Él hablaba de la falta de pruebas, que no le entregaron las pruebas, y también hablaba de la ratificación, aunque según el Código Penal ya no se tendría que ratificar una denuncia, pero particularmente en el tema de la falta de Tiene que pruebas. explicarlo a la fiscalía. Le corresponde al fiscal explicarlo. Pero Ayer dio una explicación aquí y le corresponde a la fiscalía explicarlo. Lo que planteó aquí en la mañanera como parte del gabinete de seguridad, pues le corresponde a la fiscalía pues explicar lo que mencionó ayer con más detalle. sí, porque sí, en el caso, y lo que queríamos preguntarle, si fue la UIF la que no entregó las pruebas suficientes, si usted no considera que esto no está abonando al pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, que por cierto es algo que pues le ha señalado la oposición desde que estaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes, y qué pasó con esa demanda, pues es la fiscalía. El fiscal y la fiscalía o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar
con más detalles. A ver. Sí, ¿no? Interesante este planteamiento, y pues en cierta forma tiene algo de razón lo que mencionaba ahí la periodista de Sin embargo, porque pues no hay que olvidar que la UIF efectivamente reveló información de investigaciones allá en 2022 de que Peña Nieto había recibido depósitos a través de sus familiares por un monto que ascendía a los 26 millones de pesos, ¿no? Y pues es interesante también ver un poco más a detalle los datos que se dieron a conocer, que son de aquel momento, de hace 3 años, como se puede ver aquí en esta información. Que realmente, como mencionamos, pues fue de sus familiares, principalmente a la madre de Enrique Peña Nieto, pues a través de ella fue que el expresidente recibió, pues todo, presuntamente recibió pues todos estos millones, ¿no? Entonces vale la pena leer un poquito aquí de esta nota. Se menciona mediante 3 transferencias internacionales salidas de 2 cuentas bancarias en México, propiedad de María del Socorro Nieto Sánchez, madre de Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano recibió 26 millones 1,429 pesos en su cuenta de Banco Santander, dinero fondeado previamente con depósitos que hizo la empresa desarrolladora Omex, propiedad de Eustaquio de Nicolás, amigo de la juventud de Peña, quien durante su administración de 2012 a 2018 dio un trato preferencial a dicha inmobiliaria con contratos por miles de millones de pesos del presupuesto público. Y después se añade acá más abajito, dice, en la voluminosa carpeta de investigación, las autoridades financieras identifican una lista de 37 personas y 40 empresas beneficiadas durante el gobierno de Peña Nieto, entre quienes destacan amigos, socios y exfuncionarios como el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, entre paréntesis, hoy colaborador de Laida Sansores, preso en aquella ocasión por el caso de sobornos de Odebrecht y relacionado con Emilio Lozoya, el exministro Eduardo Medina Mora, quien renunció a la Suprema Corte de Justicia el 8 de octubre de 2019, cuando le presentaron un expediente de transferencias internacionales por millones de pesos que no pudo justificar. Eh, entonces, pues esta nota es de aquel entonces, ¿no? De 2022, pruebas que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, y que pues llevaron todo este tema ahí precisamente a la mañanera, y contrastando esta información con lo que acaba de publicar pues este diario israelí que se llama The Marker, que pues fue el diario que dio a conocer todas estas versiones, y pues realmente hace sentido, ¿no? En esta ocasión indican, según el diario israelí, que Peña Nieto pues recibió dinero en sobornos de 25 millones, pero no de pesos, sino de dólares, ¿no? O sea, pues realmente una monstruosidad de dinero. Y el gran problema, pues, es la Fiscalía de México, ¿no? Porque lo que ha dicho Gertz es que la FGR, eh, primero, pues que las investigaciones de hace 3 años no llegaron a nada porque no se presentaron las pruebas suficientes, ¿no? A pesar de que la UIF, pues, pues ahí dio informes muy detallados de los depósitos millonarios que recibió Peña Nieto, y ahora pues nos dice el fiscal que han reactivado la investigación, pero que los avances dependen del que el gobierno israelí coopere, ¿no? Entonces, pues, ni para adelante ni para atrás con el fiscal general de la República, hasta pareciera que lo hace a propósito, ¿no? Porque ahí mismo en su comparecencia, Gertz lo que dijo es que México pues actualmente no tiene una muy buena relación con Israel, sobre todo a raíz del caso Ayotzinapa y de la fuga de Tomás Herón hacia ese país. Entonces, pues obviamente es muy difícil, ¿no? Que vaya a haber cooperación. eh, no se ve de dónde pueda haber
alguna especie de pues trabajo coordinado, ¿no? Y pues textual lo que dijo Gertz o fue más bien el día de ayer: vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para seguir adelante. A principios de la administración anterior hubo una serie de denuncias que no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas de lo que se estaba denunciando. En este caso específico, lo que nosotros estamos haciendo es pedir formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones que se den dentro de un marco legal y no se vayan al mismo vacío de denuncias que no se sostienen. El titular de la FGR reconoció que la relación con las autoridades de Israel no ha sido fácil, hemos tenido muchos problemas, dijo Hertz, que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa, y tenemos casos que están ahí detenidos, que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida, ¿no? Fue ahí lo que mencionó Gertz Manero. Y pues prácticamente es como si nos dijera, pues no se hagan ilusiones, ¿no? Con una eventual cooperación del gobierno israelí sobre pues estos sobornos, ahí pues realmente abriendo el paraguas, ¿no? El fiscal, este, y pues ojalá pues que Claudia Sheinbaum pues no tenga la misma paciencia, ¿no? Que le tuvo López Obrador a Gertz, porque pues honestamente es lo que muchos esperamos, ¿no? Hay quienes mencionan, y pues yo soy de los que piensa que al final, o más bien al principio de este sexenio de Claudia Sheinbaum, pues realmente debe haber habido ahí algunas reuniones con el fiscal, pues para solicitar de que pues se le dé carpetazo a varias investigaciones, es decir, que haya una resolución, y que no se queden ahí en el aire, ¿no? Las investigaciones, porque realmente es lo que siempre dice el fiscal, ¿no? Que no presentan pruebas, de que los expedientes no están completos, que esto y que lo otro. Pudiera ser otro pretexto de que pues el Poder Judicial pues realmente no ponía nada de su parte para que prosperaran las investigaciones, pero pues eso ya está por cambiar, ¿no? Eso pues ya no debería ser un pretexto ni un freno de mano para que investigaciones como esta, como la de Lozoya, como tantas otras, pues se queden ahí, que no tengan un buen desenlace. Entonces, pues yo digo que si Gertz no se pone ahí las pilas, pues no hay nada que nos garantice que pueda terminar su mandato completo, que es de 9 años, ¿no? Eso pues hay que olvidar que todavía le queda un buen rato, ¿no? Al fiscal. Y por supuesto, pues vamos a estar muy pendientes de estos temas. Y si les parece, pues vamos aquí al siguiente tema de esta noche, porque pues también está muy candente el tema del huachicol fiscal y este nado sincronizado de la oposición para tachar a López Obrador de mentiroso. Pues nada nuevo bajo el sol aquí. Y realmente lo que vemos es que tanto lo que son periodistas opositores como políticos también pues son muy tramposos, ¿no? Porque hablando del huachicol, pues no está ocurriendo ahora mismo el mismo fenómeno que ocurría en años anteriores o en el sexenio pasado, cuando pues los delincuentes podían succionar petróleo de los ductos de Pemex y pues no había consecuencias, no había un contubernio muy claro. Y no tiene nada que ver con lo que sucede ahora, ¿no? Lo que ahora se tiene, pues es este llamado huachicol fiscal. eh, Está clarito, ¿no? Aquí el golpeteo, tanto en TV Azteca, en Fórmula, en pues los principales medios de comunicación. Y pues vale la pena ver una ojeadita de lo que están acusando, ¿no? Y pues hay algunos encabezados, como este de Fórmula de Ciro Gómez Leiva, que dice:
Decomiso de 15 millones de litros de huachicol es una bofetada a AMLO, ahí dice Ciro. Y hay otras, ¿no? También, por ejemplo, Joaquín, o sea, López Dóriga, cuestiona al gobierno de AMLO sobre Huachicol y su situación. Golpe al Huachicol, tira careta de AMLO, no lo erradicó, también robó. Ahí pregunta Eduardo Rizili. Dice aquí AMLO es un embaucador. Mm, y pues eso, así está en la misma línea, ¿no? Todas estas, todo este golpeteo de la oposición. Era mentira, López Dóriga cuestiona combate al huachicol con AMLO, o sea, pues eran todas, pues era puro humo, ¿no? Dicen ellos de que se erradicó al huachicol en el sexenio pasado. Y aquí Antonio Atolini en una participación dice, AMLO no mintió. Antonio Atolini destaca la acción de las autoridades en contra del huachicol. Algunos de estos encabezados que se pueden observar. Y eso es parte por parte de los medios, ¿no? Pero los panistas pues están igual o peor. Aquí pues vamos a ver a un panista opinando. Dice, el PAN exige a Claudia Sheinbaum pruebas reales contra huachicol fiscal y pidió investigar a altas figuras políticas, incluido el hijo de AMLO, Andy López Beltrán. O sea, aquí a Andy realmente pues le quieren echar la culpa de todo, ¿no? Hasta pues de que si hay alguna inundación, hay alguna tragedia humanitaria, pues ahí Andy seguramente también va a tener algo que ver según la lógica de los panistas, ¿no? El último que acaba de alzar la voz es Federico Doring, y pues ahí cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo, nunca se dice quiénes son los detenidos, salvo en una ocasión. No se sabe cuántos han sido vinculados a proceso, no sabemos cuántos ya están en la cárcel por andar solapando este delito, que por cierto, Harfuch ahí acudió con Ciro para hablar sobre las detenciones precisamente en este tema del huachicol. Y sobre Andy, pues dijo, otro que tiene que ir a dar ante la justicia es Andy López Beltrán, sostuvo y cerró su mensaje con una advertencia. Estaremos atentos de ver si lo que se dijo es sincero o si es otra mentira mañanera propagandística, ¿no? Entonces, esto es respecto a los informes del combate al huachicol que se dieron a conocer en la mañanera. Y pues muy por el mismo caminito, ¿no? Los señalamientos de la prensa corporativa chayotera y de la oposición. Aquí también hay pronunciamientos de los priistas, pero pues francamente, pues intrascendente, ¿no? Totalmente lo que digan Alito o cualquier otro priista. Por su parte, pues los señalamientos más directos pues han sido de los panistas en contra de Morena, pero no hablan de que pues ya hay un señalado y que es un exgobernador del PAN, y de esto obviamente no hablan los panistas, mucho menos tipos como Federico Doring, ¿no? Aquí Omar García Harfuch ya dio a conocer que este exgobernador panista Rufo Appel de Baja California pues estaría presuntamente vinculado a este último hallazgo que se encontró en Coahuila, ¿no? De todo este combustible robado. Y señala esta información, dice el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, rechazó señalamientos que atribuye a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, sobre supuesto contrabando de más de 15 millones de litros de diversos combustibles o huachicol en Coahuila mediante la empresa Ingemar, de la que es accionista junto con otros empresarios de Ensenada. Y después se añade aquí, esa compañía, dijo Rufo Appel, que se llama Ingemar, de la cual sí soy socio, está mencionada en una investigación por Harfuch. Entonces, pues yo lo que deseo es de que se vayan a las oficinas o nos citen para poner a disposición toda la información que tenemos
que está documentada por la aduana, el SAT y también por la Secretaría de Energía. Agregó que han decidido tomar el toro por los cuernos y por ello aclaran que con la empresa Ingemar, aclarar que nosotros no tenemos nada que ver con el huachicol, es lo que menciona Ernesto Rufo Appel en estas declaraciones. Y pues realmente pues ya empiezan a salir nombres cada vez más conocidos, más reconocidos, autoridades coludidas, no nomás gente que está en las aduanas, sino también gente que ha ocupado altos cargos en el gobierno, no necesariamente de gobiernos actuales, gobiernos estatales, o federales, pues realmente mm, ya empiezan a salir nombres pues más llamativos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también hay algunas otras notas respecto a este tema del huachicol que explican de una manera más detallada, pues, cómo es que se está dando este fenómeno, ¿no? De estos últimos años. Como dice aquí esta nota de este portal, pregunta qué es el huachicol fiscal, el multimillonario negocio que involucra al crimen organizado y funcionarios. Y inicia aquí la nota diciendo, el crimen organizado sigue generando nuevas formas de negocio entre papeles falsos, corrupción en las aduanas y estaciones irregulares. El huachicol fiscal se convirtió en una nueva vía económica para los delincuentes. Y después acá más abajito dice, el robo de combustible se ha convertido en uno de los temas centrales de los gobiernos de la 4T, pues desde el sexenio de López Obrador se hizo la promesa de erradicarlo. Sin embargo, este delito sigue siendo una amenaza, pues pasó a ser más sofisticado. Ahora, en lugar de perforar ductos de Pemex para robar el combustible, hay toda una red que funciona para hacerlo pasar de manera legal mediante papeles falsos, ¿no? Es lo que menciona aquí la nota. Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver ir a perforar los ductos de Pemex, ahí meter todo el líquido en contenedores y después distribuirlo en las gasolineras, ¿no? O sea, ahorita con toda la capacidad de organización de las bandas criminales y con sus conectes, con sus contubernios que tienen con empresas, con testaferros que tienen estos nexos internacionales en varios países, pues ya es un huachicol, por eso se le llama huachicol fiscal, ¿no? Porque ya no es el huachicol normal, el de toda la vida, ya evolucionó, ¿no? Aquí pues estamos hablando de un fenómeno totalmente distinto, que pues precisamente no paga impuestos, que pues ahí llega a los puertos, llega ahí con las autoridades aduanales y pues ahí dicen que llevan aceites, que llevan otros precursores como de los combustibles, pero que no llevan ni petróleo, ni hidrocarburos, ni ninguna clase de elementos que puedan convertirse en gasolinas, en diésel o en este tipo de combustibles, ¿no? Después añade aquí esta misma nota que estamos viendo, dice las estimaciones expuestas por el medio, o sea, por el Financial Times, que es una investigación que pues hay que tomarla con sus reservas. Señalan que de los últimos 5 años sugieren que el diésel y la gasolina ilegales representan entre el 16 y el 27% del consumo anual de combustible en México. Y después acá dice también, Texas es la base de exportación de combustible ilegal de Estados Unidos a México y esto sería posible con la ayuda de funcionarios corruptos y documentos falsos. El gobierno de México aplica el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, sobre las importaciones de combustible. El crimen organizado detectó una forma legal de traspasar el combustible entre las naciones. Resulta que el IEPS no se aplica a las importaciones de lubricantes industriales usados para proteger maquinaria, que es precisamente lo que hablábamos, que dicen que pues en los contenedores traen otras cosas, ¿no? Como lubricantes, como aceites, como otro tipo de cosas que no pagan este impuesto.
Y después dice aquí también, esta fue la fachada perfecta, por lo que el registro de buques con miles de litros de combustibles de Houston, Texas, creció considerablemente. Una vez que los buques desembarcaban en muelles improvisados de las costas mexicanas, decenas de camiones cisterna cargaban el combustible y lo trasladaban a almacenes clandestinos. Este acto era repetido por varios días desde el mismo punto, ya que un solo barco podía llenar más de 1000 unidades. Posteriormente, el huachicol es distribuido a distintos puntos del país desde los almacenes clandestinos, ¿no? Es lo que menciona esta nota, que pues desglosa muy bien pues cómo es que funciona parte del funcionamiento de este huachicol fiscal, ¿no? Que pues representan ingresos multimillonarios para las bandas del crimen organizado, que seguramente no lo duden, que pues aquí esté involucrado el CJNG, la organización de Sinaloa, pues seguramente ellos y algunos otros pues tengan las manos metidas, ¿no?, en este negocio multimillonario, y seguramente pues va a haber más noticias de este estilo de la Secretaría de Seguridad con todos estos aseguramientos, ¿no? Que pues cada vez son más comunes. Muy bien, amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el video por esta noche. Espero que les haya gustado. Aquí nada más, por último, agradecerles por el favor de su atención y pues que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.